Acá tenemos una heladera no frost donde muestra la circulación de aire en el freezer y en el refrigerador en la parte inferior. Todos los estantes que se encuentran acá están todos ranurados para que pueda circular aire también por los estantes. La heladera, según el video anterior que teníamos, esa es la causa porque hicimos este video, no enfriaba. Entonces notamos que el desperfecto podría ser el ventilador, el sensor, la plaqueta o la resistencia. El sensor se encuentra por acá. Este es el ventilador. Este es el evaporador. Y donde bordea toda la parte de atrás y adelante está esta resistencia que se encuentra acá abajo. Esta es la resistencia que nosotros cambiamos en el video anterior. Al no andar la resistencia, todos estos canales de aire se bloquean y el aire no pasa ni al freezer ni al refrigerador. O sea, no congela ni en el freezer ni refrigera la parte inferior. Entonces, al medir los terminales de la resistencia, los dos cables de terminales de la resistencia, notamos que había discontinuidad con el multímetro. Por lo tanto, la resistencia estaba abierta, o sea, estaba cortada. Procedimos a cambiar esa resistencia y antes de cambiar, verificamos de que sea la misma resistencia para el modelo de heladera, porque no son iguales en todo. Hay resistencias que se venden universales y no es correcto. Hay que tratar de colocar la resistencia correspondiente al modelo de la heladera. Compramos esta resistencia y medimos el valor de dicha resistencia y nos dio 261,2 ohm. El objetivo de este video ahora es hacer un cálculo matemático para saber cuántas calorías genera 261,2 ohm que está conectado a 220 voltios. Este es un proceso que hay que tener algunos conocimientos y conceptos físicos y matemáticos para poder realizar. Los que no lo tienen, por lo menos por curiosidad, pueden observar cómo se realiza el cálculo. Ahora tenemos un esquema para hacer un análisis del proyecto. Lo que queremos hacer un cálculo es, si tenemos una barra de hielo como esta que está acá, que se encuentra a 15 grados bajo cero, esta barra de hielo tiene una masa de 1 kilogramo. Según los cálculos que hemos hecho, para derretir completamente esta barra necesitaríamos 87.500 calorías. ¿Con qué vamos a derretir esto? Con la resistencia que hemos cambiado. La resistencia es de 261,2 ohm, trabaja a 220 voltios y después vamos a calcular, demostrar por qué consume 0,84 amperes de intensidad de corriente. Después que tengamos todo eso, vamos a hacer una serie de cálculos para saber cuánto tiempo debe estar encendida esa resistencia para generar las 87.500 calorías. Cuando hicimos el cálculo, llegamos al resultado que la resistencia debe estar encendida 33 minutos para derretir la masa de 1 kilo de hielo que está a menos 15 grados centígrados. O sea, necesitamos 33 minutos. Vamos a ver cómo se realiza ese cálculo. Generalmente se cambian las piezas y no se hace el trabajo del cálculo, porque el trabajo del cálculo hace el ingeniero. Pero nosotros, si aprendemos a hacer los cálculos, podemos utilizar una resistencia eléctrica para calefaccionar una piscina, para un termotanque, etcétera. Para 1000 aplicaciones podemos crear aparatos
diseñados por nosotros. Pero para eso necesitamos el cálculo, o si no solamente cambiamos las piezas. Si el objetivo es cambiar las piezas está bien, pero si uno quiere avanzar en el conocimiento necesita realizar cálculos matemáticos con conceptos y fundamentos de física y electricidad. Ahora vamos a ver las fórmulas necesarias para realizar todos los cálculos. Necesitamos aplicar de la parte eléctrica, de física, la parte de electricidad, la ley de Ohm, la potencia y la energía. Y en la parte de calorimetría de física, aplicamos la cantidad de calor y el calor latente de fusión. Comenzamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes más importantes de la electricidad, una de las leyes básicas de la electricidad, donde dice que la resistencia eléctrica es igual al cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente que circula por el circuito eléctrico. Haciendo un pasaje de términos de esta fórmula, calculamos la intensidad de corriente eléctrica, que va a ser igual al cociente entre el voltaje, que se mide en voltios, y la resistencia eléctrica, que se mide en ohm. Observamos que al dividir voltios dividido ohm da como resultado amper, es decir, que la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amper. Esa es la unidad de medida. Ahora vamos a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual al producto del voltaje por la intensidad de corriente que circula por el circuito. Nuestro circuito es la resistencia eléctrica del freezer, de la heladera. El voltaje se mide en voltios y la intensidad de la corriente eléctrica en amper. El producto de voltios por amper da por resultado watt, es decir, que la unidad de potencia eléctrica es el watt. Ahora vamos a la energía. La energía o trabajo eléctrico. En esta parte queremos dejar preciso que eso es lo que nos cobran la luz cuando viene la factura de luz domiciliaria. A nosotros nos cobran en kilowatt hora, pero nosotros vamos a hacer en watt por segundo, no en kilowatt hora. Para este video vamos a hacer en watt por segundo. También se puede traducir a kilowatt hora para saber el consumo eléctrico que vamos a pagar. Entonces tenemos que la energía o el trabajo eléctrico es igual al producto de la potencia eléctrica por el tiempo transcurrido que está encendida esa resistencia eléctrica. La potencia eléctrica se mide en watt y el tiempo transcurrido en segundos. El producto de watt por segundo nos da joule, es decir, que joule es la unidad eléctrica que mide la energía eléctrica. Pasamos ahora a la cantidad de calor. Este cuadro se refiere a calcular la cantidad de calor para llevar la barra de hielo de menos 15 grados centígrados a 0 grados centígrados, donde comienza la fusión del hielo. Ese es el primer tramo, llevar de menos 15 a 0 grados, y ahí se comienza a derretir el hielo recién. Sabemos que la cantidad de calor es igual al producto de la masa, que sigue siendo 1 kilogramo de hielo para nuestros cálculos, multiplicada por el calor específico del hielo, multiplicado por la variación de la temperatura del hielo. Sabemos que la masa vamos a medir en gramos, el calor específico del hielo se mide en calorías dividido gramos por grados centígrados, y la variación de temperatura se mide en grados centígrados. Observamos que si simplificamos grados centígrados y gramos simplificamos, nos va a quedar calorías, es decir, que la cantidad de calor va a ser en la unidad de
kilocalorías, o se le dice calorías pequeñas porque después está la kilocaloría o la caloría grande. Nosotros vamos a hacer en calorías. Ahora vamos a la segunda parte. Cuando el hielo alcanza 0 grados centígrados, comienza la primer molécula a derretirse, a pasar del estado sólido a líquido. Y desde allí, cuando la primer gota se derrite, hasta que vaya a derretirse la última gota del kilo de hielo, la temperatura va a mantenerse constante en 0 grados centígrados. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que usar el calor latente de fusión. Es desde 0 grados la barra de hielo hasta que se derrita totalmente. Entonces, la cantidad de calor necesaria para fundir ese kilo de hielo es el producto de la masa, que sigue siendo 1 kilogramo, por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión del hielo. La masa se mide en gramos y el calor latente de fusión se mide en calorías sobre gramos. Si nosotros simplificamos gramos, el resultado va a salir en calorías. Entonces, la unidad de la cantidad de calor va a ser las calorías. Nosotros observamos que después tenemos que sumar estos dos resultados que obtenemos, las calorías obtenidas desde menos 15 grados hasta 0 grados. Y acá la cantidad de calorías que necesitamos para llevar de 0 grados hasta que derrita toda la barra de hielo. Ahora vamos a hacer la primera parte de calorimetría haciendo el cálculo de la cantidad de calorías que necesitamos para derretir 1 kilogramo de hielo que está a menos 15 grados centígrados. Por eso pusimos acá paso 1 y a la derecha paso 2. Esto que está en azul, el paso 1, es la cantidad de calorías que necesitamos para llevar el hielo desde menos 15 grados hasta 0 grados centígrados. Y el paso 2, que está en verde, es la cantidad de calorías que necesitamos para derretir todo el hielo a temperatura constante que está a 0 grados centígrados. Comenzamos. La cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico del hielo por la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Veamos, la masa es 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y observemos bien acá, en la variación de temperatura. A la temperatura final que queremos llegar es 0 y la temperatura inicial es menos 15 grados. Pero observemos que acá hay dos signos negativos, menos y menos. Esto va a quedar más 15, va a quedar 0 más 15 y va a quedar como resultado más 15. Por eso vamos a multiplicar 1000 por 0,5 por 15. Y nos va a dar en calorías. ¿Por qué nos va a dar en calorías? Porque los grados centígrados se van a simplificar y los gramos se van a simplificar también, las unidades, y va a quedar las calorías. Es decir, que en el paso 1, las calorías para llevar el hielo de menos 15 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, necesitamos 7500 calorías. Esa es la primera etapa. Ahora el hielo se encuentra a 0 grados. Vamos al paso 2. Veremos la caloría para derretir todo el hielo a temperatura constante que ya está a 0 grados centígrados. Para eso vamos a multiplicar la masa por el calor latente de fusión del hielo. La masa sigue siendo 1000 gramos y el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramos. Si simplificamos los gramos, vamos a obtener 80.000 calorías. Entonces,
el total de calorías que necesitamos para llevar al hielo de menos 15 grados a derretirlo totalmente, tengo que sumar la cantidad de calorías Q1, que es 7500, más Q2, que es 80.000. La suma de los dos da 87.500 calorías. Es decir, que para derretir 1 kilogramo de hielo que está a menos 15 grados centígrados necesitamos 87.500 calorías. Ahora nos vamos a centrar solo en la parte eléctrica. Solo en la parte eléctrica. Lo que queremos saber qué energía necesitamos con esta resistencia de 261,2 ohm que está a 220 voltios. En 60 segundos. O sea, encendida esa resistencia 60 segundos, quiero saber cuántos joules necesito de energía. Para eso vamos a la ley de Ohm, donde ya vimos anteriormente que para sacar la intensidad de corriente tenemos que dividir el voltaje por la resistencia. Es decir, tenemos que dividir 220 voltios dividido 261,2 ohm. 220 dividido 261,2 nos da 0,84 y aprendimos que al dividir voltios sobre ohm nos da en ampere. Entonces, la resistencia eléctrica cuando está encendida está consumiendo constantemente 0,84 ampere de intensidad de corriente eléctrica. Pasamos ahora a la potencia eléctrica. ¿Qué potencia eléctrica consume esa resistencia cuando está encendida? Nosotros sabemos que potencia es el producto del voltaje por la intensidad de corriente del circuito o de la resistencia en este caso. Multiplicamos el voltaje, 220 voltios, por la intensidad que está consumiendo la resistencia, 0,84 ampere. Sabemos que voltios por ampere da watt. Entonces, esa resistencia eléctrica encendida tiene una potencia de 184,8 watts. Ahora vamos a calcular la energía eléctrica que consume esa resistencia en 60 segundos. Para eso hacemos que el trabajo eléctrico o la energía eléctrica es igual a la potencia eléctrica multiplicado por el tiempo que está encendido. Entonces, nosotros sacamos que la potencia eléctrica era 184,8 watts, este W es watt, por 60 segundos. Esta W no es lo mismo que esta W que está acá. Esta W de acá es el trabajo eléctrico y esta W de acá representa al watt. Entonces tenemos 184,8 watts por 60 segundos. Al multiplicar 184,8 por 60 nos da 11.088. Y nosotros sabemos que watt por segundo es joule. Por lo tanto, la resistencia eléctrica encendida durante 60 segundos genera un trabajo eléctrico. Su consumo energético es de 11.088 joules. Ahora vamos a ver el equivalente eléctrico del calor. $4,186 joules de energía eléctrica genera una caloría. Este es el equivalente eléctrico del calor. O una caloría necesita de 4,186 joules de energía. Lo que vamos a calcular acá es la energía que produce la resistencia eléctrica de la heladera en 60 segundos. Eso ya lo calculamos en la diapositiva anterior. Nosotros sabíamos que en 60 segundos la energía eléctrica es de 11.088 joules. Pero ¿qué ocurre? Lo que nosotros queremos saber
es qué cantidad de calorías produce esos 11.088 joules. Aplicamos una regla de 3 simple. 4,186 joules produce una caloría. Y lo que necesito en 60 segundos, que es 11.088 joules, 2.648,8 calorías. Como resumen, la resistencia eléctrica de la heladera de 261,2 ohm encendida durante 60 segundos genera 2.648,8 calorías. Ya estamos cerca del final, donde vamos a calcular cuánto tiempo total necesito tener encendida esa resistencia para derretir 1 kilogramo de hielo que está a menos 15 grados centígrados. Ya hicimos el cálculo que necesito derretir aplicándole 87.500 calorías. Necesito 87.500 calorías para derretir todo ese hielo. ¿Quién va a dar estas 87.500 calorías? La resistencia eléctrica con su trabajo eléctrico en Joule. Entonces, acá observamos una regla de 3 simple. En 60 segundos la resistencia generaba 2.648,8 calorías. Pero yo necesito 87.500 calorías para derretir. Entonces multiplicamos 87.500 calorías por 60 segundos y dividimos por 2.648,8 calorías. Observemos acá a la derecha. 87.500 calorías por 60 segundos dividido 2.648,8 calorías. Simplificamos las calorías y nos da el resultado en segundos. Estamos calculando el tiempo en segundos. Entonces nos dio que el tiempo necesario para derretir 1 kilo de hielo, que está a menos 15 grados centígrados, la resistencia necesita estar encendida 1982 segundos, que si esto yo divido por 60, paso a minutos. Y ahí llego a la conclusión de que necesito 33 minutos tener la resistencia encendida para derretir completamente 1 kilo de hielo. En la realidad, cuando la heladera anda bien, se enciende durante 5 o 10 minutos la resistencia, porque tampoco tiene que derretir 1 kilo de hielo. El kilo de hielo que nosotros hicimos acá para el cálculo es solamente para aprender cómo se realiza el cálculo, pero la heladera nunca va a llegar a tener 1 kilo de hielo para que el sensor actúe, o si no tendría que algo estar funcionando mal cuando tiene 1 kilogramo de hielo. Resumiendo, ahora que hemos hecho todos los cálculos, recordamos que el objetivo era aprender a hacer cálculos matemáticos para poder crear proyectos y no solamente cambiar los repuestos descompuestos, en este caso de una heladera. Recordamos que teníamos una masa de hielo que estaba a menos 15 grados centígrados y según los cálculos necesitamos 87.500 calorías para derretirlo totalmente, pasarlo a líquido a 0 grados. ¿Con quién íbamos a derretir esta barra de hielo? Con una resistencia eléctrica que en este caso era de 261,2 ohm. Esta resistencia eléctrica, según nuestra red domiciliaria, trabajamos con 220 voltios y calculamos que la intensidad que circula por esa resistencia cuando está funcionando es 0,84 amperes. El tiempo necesario que tiene que estar encendida la resistencia para generar esas 87.500 calorías para derretir el hielo es de 33 minutos. Al ver este video
hay que escribir en un papel y ir analizando parte por parte. Es muy importante que uno vaya aprendiendo, no hay que escapar de los cálculos, porque los cálculos con la teoría dan un resultado y un valor agregado impresionante al conocimiento. No te olvides de colocar me gusta y deja tu comentario.